Hoy le dimos y mañana le damos. Es una canción de Bad Bunny que tú no te la vas a ver. No me la vas a Hola, ver, hola. pero hola, hola. Bienvenidos, Bienvenidas y bienvenides bienvenides. a su Tu podcast de lo vivido y lo favorito. aprendido con Ricky Pedro. Sí, estamos así. Le di con todo. Claro, hay que variar, ¿verdad? Hacer la ¿Cómo introducción. estás, amiga? Estoy brillosa porque la luz. Bueno, cuando ustedes vean Problemas técnicos, como siempre. cuando vean este moño, ustedes saben. Ya el que nos ve sabe cuando ven el moño lo que significa, cómo ha estado el día, la semana y todo. Entonces no voy a extenderme ahí. Siga viendo, como, como dicen los memes. Cuando ven el demonio, siga viendo para que usted sepa cómo es que ha sido todo, cómo ha sido los jamaqueos y todo. Muy Todo bien. bien, todo bien. Ujú. So- Todavía organizando el garaje, que no se acaba jamás. No, ya basta. Es Entiendan. que no podemos llegar a 100 episodios atrás Aún, al número uno y tú estás pensando que están arreglando el mi garaje. amor, es que en el garaje van los carros, entiendan. Entiendan. En el garaje van carros, Ah, no regueros. Entonces, ya. tengo un esposo con una condición que eso le hace ruido, que Ok, es que got en el garaje van los carros, mi amor, aunque yo tengo un driveway que me caben 7 carros. Y que Contados, el 97% de las personas en Florida no usan el garaje. no uso el garaje. El driveway contado caben 7 mal parqueados. Yo tengo un driveway larguísimo, ¿ok? Para entrar al garaje, pero los carros van ahí, en el Ya. garaje. Entonces, vamos a cooperar con la causa, organizar el garaje, ¿ok? Okey, okey. Gracias. Entonces, sí. ¿Y tu amigo ¿De tienes qué de qué tú quieres algún jamaqueo? hablar? Así como de introducción, jamaqueo slash vida, Ujú. Bueno, amigo, déjame decirte que nosotros tenemos un tema que nosotros tenemos, no podemos hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente nos organizamos con los temas, ¿verdad? Lo ujú. mandamos por voice, por WhatsApp. Yo estoy loca por hacer un reel con los voice tuyos, pero no se puede porque eso es prohibido. ¿Tú has visto a la gente haciendo voice? De que oigan la voice de fulano mientras me Ajá, maquillo. ajá. Una cosa así. Entonces, siempre en esos voice es que nosotros decimos, tema de podcast, ta, 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 con cosas que generalmente están pasando en nuestra vida o con temas de clientes, etcétera. Pero hoy cometimos el grandísimo error de no mandar mensajes, sino de llamarnos por teléfono y teníamos unos temas súper chulos y se nos olvidaron, pero ya nos acordamos. Pero se me acaba de ocurrir algo, podemos leer, hacer un episodio leyendo los transcripts de voice que yo te De ese mando. voice, eso está buenísimo. Sí, vamos a tener que ponerle pi en algunas cosas, Sí, ¿verdad? Pero sí, a la gente le va a gustar mucho ver ese behind the scene. lo vamos a poner en Patreon. Sí, sí, también, mi amor, también lo podemos poner en Patreon. Así van a ir todos para allá a oír y a ver, porque es así. Em, bueno, yo en realidad no tengo así como nada que sí quiero decir, porque el tema de hoy es muy complejo. Sí. Quiero decir que todo es un ciclo que se repite en Ujú, la vida. Em, Así como son las rutinas, así como es tu día a día, em, eso se repite en tu historia, en la historia de tus descendientes. Entonces todo se convierte en un ciclo, en un loop, como lo quieran llamar, ujú, así como el ciclo de la vida, tal cual, tal tal cual. cual. Y por eso decimos el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es heridas invisibles. Damos como un rol de trauma, o sea, Sí, iba como, a decir yo de programas, mi amor, de dame como una podcast. sección Sí, estamos tratando de... de desarrollar esos temas que son súper importantes, que de hecho a la gente le encantan porque lo vemos en las estadísticas de YouTube y de los Reels y de todo, que la gente, y qué bueno, o sea, que la gente Ujú, se interesa por esos temas porque eso indica que la gente quiere sanar.
Pero el de hoy específicamente, que es las heridas invisibles, ¿verdad? Cómo esos traumas se repiten en tu vida. Eh, Cosas que no te pasaron a ti, Sí, nótese, le porque uno pasaron a también tus uno padres, a tus claro, abuelos. uno escucha mucho de en el camino de la espiritualidad, se escucha mucho como tú viniste a romper Ujú, ese ciclo, o a que no se repitan las cosas, te tocó a ti sanar, ujú. ¿y qué significa eso? Y qué de qué forma es posible, porque mucha gente lo ve como si fuera una desgracia, y es todo lo Sí, contrario. porque todo este trabajo que me han dejado a mí, Ajá. ¿por qué me ha tocado a mí yo tener que resolver Pero el queremos tema a toda hablar esta de eso. gente? Todo ese trabajo que te ha tocado a ti significa que las personas que vinieron antes que tú no tenían la posibilidad de hacer ese trabajo. Sí, ¿Y es un privilegio, es en un realidad, privilegio, tu poder hacer ese definitivamente. trabajo? Ujú, De que no es algo fácil, no, pero por eso queremos discutir ese punto de vista de por qué es un privilegio y por qué, en cierta manera, si te tocó a ti, por qué y cómo se hizo posible que te tocara a ti. exacto. Es una cosa interesantísima. Sí. Dale, amiga. Sí, ¿Me vas a dar estadística o lo entramos como la no, cómoda? vamos a hablar un poco del tema, porque ¿a qué nos Ajá, referimos cuando hablamos de ajá, traumas sí, heredados? Hablamos de que son situaciones, pueden haber sido situaciones, em, que vivieron, experiencias que tuvieron nuestros ancestros, dígase, mamá, papá, abuelos. Dicen que son 3 generaciones, pero hay expertos que dicen que tú puedes estar viviendo y experimentando traumas de hasta 7 generaciones para atrás, ¿ok? muy fuerte, sí. Y lo interesante de este tema es que hay gente que dirá: "Ah, son muy místicos, muy". No, ya la ciencia comprobó que en tu ADN puede haber Ujú. marcas de ese trauma, y se han Y hecho lo han estudios. comprobado con animales, lo han comprobado con sobrevivientes al holocausto, Exactamente, eh, de que se traspasa se ese trauma. transfiere ese trauma. Y tu cuerpo lo puede estar manifestando y tú ni saber por qué. O sea, Ujú, tú no tener ni idea de por qué tu cuerpo está manifestando de una manera u otra, alguna enfermedad, ujú, algún trastorno, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, de esas estadísticas que vemos, que estudian específicamente eso, se estima que el 90% de nuestros patrones emocionales vienen de lo aprendido en la infancia. O sea, algo que tú aprendiste. La epigenética, que ya eso es un tema ujú, que después hablaremos de eso, porque la epigenética es bastante amplia e interesante, demuestran que el trauma puede dejar huellas en el ADN que se transmiten hasta 3 generaciones. Eso fue una investigación que se hizo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. ujú, ujú. Un estudio, eso fue uno de los estudios, yo vi otro también. Un estudio en ratones demostró que el miedo condicionado a ciertos olores fue heredado por sus crías, a pesar de que nunca vivieron ese evento traumático. Hay un estudio que se hizo en ratones incluso, donde, vamos a suponer, a los abuelos le ponían los abuelos de esos ratones, le ponían algo que daba corriente. Cuando se acercaban, por ejemplo, Sí, lo a la ponían en una comida, jaula que cuando iban a salir, le daba corriente le daba cuando intentaban corriente. salir de la jaula. Ajá. Ujú. Y después los hijos y los nietos de esos ratones ya No no, salían de la jaula porque pensaba que le iba a dar corriente, corriente. literal. O sea, Ellos nunca su vieron genética eso. tenía esa memoria. Exactamente. Su genética heredó ese trauma de que si paso por ahí, mi amor, corrientazo para mí. Mejor me quedo quieto. Mejor me quedo aquí tranquilo, que me dan la comida gratis y todo. Uno se ríe, pero cuando tú lo aplicas a la vida real, mi amor. Y interesante porque es que todo en realidad, yo creo que todo tiene que tener un orden y un significado. Y yo sé que es complejo porque mucha gente, eso es kármico. Y cuando tú dices eso es kármico, creen que porque viene de otra El vida. No, karma. Ujú. no necesariamente, eso es porque en la otra vida tú mataste. No, no Y el simplemente es karma eso. también es bueno. La gente cree que el karma solo es malo. Claro, y eso, o sea, eso es realidad también. O sea, puede ser que hay un acuerdo de tu alma y todo eso, pero no siempre es eso. Ujú. Hay achaques físicos, hay situaciones, eventos en tu familia que se repiten
por ese tipo de cosas. Y mira, eso es tan interesante que tú puedes ver familias donde genéticamente no tienen, por ejemplo, nada que dicte que tengan cáncer. Sin embargo, tú ves familias donde a todas las mujeres le da cáncer de seno, por ejemplo. Que dicen, que tienen el gen, qué sé yo qué, el BRCA, el no sé qué, todos esos números, el GX, porque ahora, ¿verdad? Es que han habido familias que no han tenido el y eso pasa. Exactamente, y a todas le da. Por ejemplo, hay gente, yo conozco familias donde todas las mujeres, solamente las mujeres tienen diabetes. Entonces tú dices, sí es genético porque los varones no. ¿Me entiendes? O sea, solo las mujeres tienen diabetes. Entonces, em, hay cosas que definitivamente es bueno que tú te investigues. O sea, que Ujú, te dé esa curiosidad de ver, por ejemplo, y fue un ejemplo que vimos aquí. Si tú tienes una abuela que sobrevivió a una guerra, tu mamá nunca pudo desarrollar esas emociones de que ni su ujú, abuela que sobrevivió a esa guerra. Y tú puedes tener ansiedad crónica. Tú heredando esa ansiedad crónica de tu abuela, de claro. tu mamá que no nunca pudo decir y pudo sacar esas emociones, y quien lo heredaste fuiste tú, con una ansiedad crónica que tú no sabes de dónde viene. Sí, y que yo quiero mencionar, hay un libro que se llama No, este dolor no es mío. Buenísimo. Creo que lo hemos mencionado aquí antes, de Mark Wallen. Ujú. También hay un show en Netflix que se llama Mi Otro Yo, creo que es Sí, creo que se llama Como Another Self en Another inglés, Self. ajá. eh, y es basado en el libro. Sí. Y ellos hablan de eso. O sea, por si le quieren darle una miradita. Sí, y también no solo los eventos traumáticos se heredan, también, y lo hablamos tú y yo detrás de cámara, los secretos familiares. Como Ujú, los secretos familiares lamentablemente se repiten. Es algo que nosotros hemos visto, inclusive en nuestro trabajo, de gente que, por ejemplo, mucho que lo vemos. su abuela ha Mucho. sido abusada, pero eso no se dice, porque imagínate cómo vamos a decir que el tío o el cura, algo súper común, o, O un primo, o un primo, un vecino, o quien sea, porque generalmente son las personas cercanas. ¿Cómo lo vamos a decir? Y como esta muchacha, vamos a decir que imagínate, le hicieron eso, porque ya ningún hombre va a querer estar con ella si se entera que la abusaron. Entonces vamos a callarnos. ¿Cómo eso se repite? Luego esos patrones de abuso se repiten en la generación siguiente, y si no se rompe ahí, sigue hasta que haya uno que decida hablar y decir ya no más, no más. Yo el otro día estaba viendo un podcast de una muchacha que efectivamente fue abusada por un sacerdote, ella y sus 6 hermanos, me parece, literalmente. El papá, varones y hembras, ¿ok? Y ella ahora, a sus 40 y tantos años, decidió alzar la voz y decir, esta persona, ya no más, no vamos a callarlo más. Esta persona que se llama fulanito de tal y fue a la iglesia y él estaba aún vivo, fuerte. nos hizo esto a mí, y le hizo esto a mi hermano y a mi hermana y a todos en la familia. Porque ya no vamos a vivir más con esto, porque yo tengo hijas y no quiero que vivan esto. Ni mis sobrinas, ni mis nietos, ni ella decidió cortar con ese ciclo. Entonces la gente se preguntará, ¿y cómo va a ser que un abuso se repita? Ahí lo vamos lo mismo, eso está en tu ADN, y si lo normalizó tu mamá y lo normalizó tu abuela, ¿por qué tú no lo vas a normalizar? Porque tu inconsciente eso es normal. Vamos también a hacer silencio. Ese es un tema literalmente que se va traspasando. Y, y como empezamos el podcast, de decir, porque hay diferentes situaciones, pero de decir, ¿qué significa que a ti te tocó romper con eso? Ujú, Em, a veces no se cuentan las historias, no se tratan de ocultar, pero si tú miras fijamente a tu historial familiar, entre rencores, personas que no se llevan bien, tú tienes que, y tú sientes
que tú dices: espérate un momento, ¿por qué está pasando este específico problema?". Y es importante indagar y de manera inteligente hacer esas preguntas a Ujú, las personas claves que siempre existen en la familia, ujú, que te pueden dar la información. También es importante tú escuchar 2 puntos de vista. exacto. No Si quédate hay solo una con si una historia. claro, si hay 2 familias que no se llevan bien, ¿verdad? Por algo, tú escuchas un lado y después escuchas el otro. Y utilizando el sentido común, Ujú, tú puedes empezar a descifrar qué pasó. Ahora bien, como le dijimos al principio, te tocó a ti sanar eso. ¿Por qué? Porque, y lo importante de hablar de eso, yo escuché en un podcast algo que dije, wow, es verdad, que dice, nuestros abuelos no tenían el tiempo de ni de estar depresivos, ¿qué? ni... Depresión. Sí, claro, inclusive no estaba ni siquiera mucho en la cultura eso de depresión, Esa pero palabra yo era, creo que no existía, ¿no? claro, muchos eran a veces alcohólicos funcionales, porque Acuérdate que ni en siquiera, esa época la mayoría de los casos, entre comillas, de que eran ya generalmente ya cuando era una depresión clínica, ujú, exacto. Y lo que decían que tú estabas loco. tú estabas loco. ¿Y dónde te llevaban? Era un manicomio, mi amor. Ahí te Claro, internaban en el claro. manicomio. Pero, pero generalmente esas personas trabajaban la tierra o estaban ocupados para darle de comer a todos los hijos que A tenían y a sus la a familia. sus retahilas de hijos, Claro. Entonces, si tú crees que tú viniste a romper con eso, es porque tú tienes un privilegio, de claro. que tú tienes la posibilidad, el tiempo Los de decir recursos. los recursos, y tú puedes sentarte y decir, pues tienes ese momento de decir: "No me siento bien, no puedo ¿Por qué? trabajar Sí, porque déjame me pedir siento unos mal, porque días tengo libres. ansiedad, Ujú. tengo tengo ansiedad". Ajá. Tu abuelo y hasta tu papá no podía, o sea, mi papá, que, o sea, trauma tenía el catálogo. Las páginas amarillas de los Mi traumas. papá era sastre y a la vez Imagínate. estudiaba medicina y se pagaba la universidad. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento del día iba yo a sentarme a decir: "Ay, Dios mío, mi abuelo fue abusivo, me golpeaba"? O mi papá no me O quiso mi y yo papá voy a no me sufrir quiso y yo voy a tener una vida desdichada y esa vida se la voy a dar a mis y hijos. no puedo y No, no exacto, y no puedo con esta tristeza. No, no, mi yo tengo que amor. hacer 5 pantalones Y para yo 7 pagar 7 camisas para yo comprar ese libro que me están pidiendo. claro, De claro, este gordo, mi amor, de medicina. exacto. Entonces, pero Y son cosas eso, que uno no como tú dices, haciendo piensa. pantalones, y lo que tienen que estar yendo a la tierra, me queda solo un racimo de plátano, y esa matica de allá atrás no me está dando la yuca y la papa para los que siembran la tierra, y yo tengo que darle comida a este muchacho. Esa gallina no han puesto para los huevos de la cena. Claro, entonces, ¿Qué vamos a claro, hacer? yo tengo que ir a la tierra del tabaco o Déjame yo a cortar agarrar, caña de azúcar porque se sabe que utilizaban también esclavos y todo eso, pero tengo que estar en el terreno, ¿tú entiendes? claro, No déjame yo tengo agarrar tiempo. esa papa, porque no tengo huevo de llevársela al vecino para que hagamos un cambalache. Yo le doy papa y él me da huevo. O sea, Claro, o vamos a sea, negociar con el vecino. No había tiempo, como no tú había dices. tiempo. Entonces, si tú tienes tiempo de sentarte y decir, me está llevando el diablo, no me siento bien, estoy deprimido, tengo ansiedad, no puedo con la presión, mis hijos me están volviendo Mm, loco, ajá. etcétera, etcétera, etcétera. Es Si un tienes, di privilegio. que tiene hijo, mi amor. Claro, es un privilegio. Es que, ay, yo no puedo porque eh, mi mamá fue abusiva o no me dio el cariño. ¿Tú sabes cuánto? Otra estadística súper interesante. ¿Qué porcentaje subió la búsqueda de la palabra trauma en Google? ¿Mm? ¿Qué porcentaje subió? 250%. La gente buscando la palabra trauma. O sea, Muy fuerte. usted tiene ese aparatico, mi amor, ahí a la mano, que y otra estadística que los psicólogos dicen que la gente llega a terapia ya con un lenguaje súper psicológico, porque tiene la capacidad de
leer libros Claro, le dice: "Yo estoy así, de ¿por qué estamos aquí?". Y los terapeutas te preguntan. Ya antes era como indagar, hacerte preguntas para ajá. saber cuál es el problema. No, ya No, tú ahora vienes te y te le dice preguntan: le dice: "Yo "¿Por qué creo que estás tengo un aquí?". trastorno, mi amor. Creo que tengo Yo un creo que tengo una trastorno de no sé condición, qué". o yo tengo mucha Exacto. ansiedad, o yo tengo to o sea, ya tienen como quien dice un diagnóstico. Claro. Tú llegas la mayoría de los psicólogos la Claro, y tienen dice: fácil, "Yo la creo que gente por llega a eso". un diagnóstico. Claro, inclusive ya tú buscas terapia porque tú entiendes que tú tienes un trauma de abandono, o tú Ujú, tienes y no está mal, no estamos diciendo que está mal, vamos a estar claros, sino de que las personas, nuestros ancestros, otros tiempos, ujú. en realidad no tenían ese si eran personas que de verdad trabajadoras, que querían echar para adelante a su familia, ¿verdad? No tenían el tiempo Y ese privilegio, mi amor. y ese privilegio de hacer eso. Es que ni siquiera sabían que tenían un trauma. Claro, O sea, era tanto el o sea, esa palabra que tú le preguntas a un abuelo: "Abuelo, ¿qué es trauma?". Si tú eres un abuelo vivo, a ver si tu abuelo va a saber qué es trauma. claro, y te voy a decir una cosa, también, Porque tampoco tenían tiempo ni siquiera de esos eventos quizá terribles que le pasaban. No lo tenían tiempo ni de procesarlos. y lo Seguían en la misma y vida, podemos decir, porque aquí lo hablamos de eso, hay luz y sombra, ¿verdad? Que tenían que vivir con su sombra, 100%. y que muchas cosas de esos secretos y de esas cosas que no debieron pasar, pasaron por eso. Ujú. Porque no sabían cómo manejar esas situaciones, esos sentimientos, esas emociones reprimidas, todo lo que tú quieras llamarlo. Y ahí era que se acotaban con la hermana de la esposa y La vecina, la la vecina y secretaria, que esto y que aquello y que ya tenían sabes. 20 hijos, porque ese era su escape, esa era la manera de ellos O tenían un vicio. obtener un vicio. Mm. Pero como seguían siendo funcionales, tenían que levantarse, tenían que seguir trabajando y tenían que echar para adelante. Por eso también se normalizaba mucho ese tipo de vicios. Claro, y por Porque eso, seguía llegando la comida a la casa, aunque y tu ahora, papá sea alcohólico y y llegue a darle golpe a todo el que está ahí, pero hay comida en la nevera. claro, y por eso es que es bueno tú analizar, porque una cosa que se da mucho en nuestra cultura, que era sumamente normal, era que casaban a muchachitas de 12, 13, 15 años con señores de Eso no es normal. 50, Las abuelas se 40 años. casaban a los 12, mi amor, a los 13. Yo vi una noticia de allá, de la República ahorita, que yo hasta tuve que sacar la calculadora, porque se murió una actriz, una señora, María Cristina Camilo. Si tú la escuchas, tú sabes quién es, porque es una voz Ujú, súper famosa en nuestro país. ujú. Ella trabajó en radio, era actriz, Yo creo que sí, sí, yo sé quién es. con el Yo pelo sé quién es. blanco. Bueno, eh, una estrella. Ella murió hoy. Murió, bueno, perdón, murió hace unos días. Creo que fue antes de ayer. 107 años tenía ella. 107. Entonces dice la noticia, muere María Cristina Camilo, una gloria del arte dominicano, y a la que sé yo cuántas horas muere su hijo de 92 años. Y yo digo, 107, 92, ¿y a los cuántos años fue que ella tuvo ese muchacho? A los 13, Claro. a los 13. O sea, desde los 13 años esa señora anda con ese niño bajo un brazo. Una niña. Y es muy gracioso que tú dices eso, porque yo conozco de casos, no voy a decir cómo lo conozco, pero cercanos, donde esa persona, ella, sorry, que mi printer hace como Sí, unos reset. que sea feliz. Esa persona tiene traumas con su mamá, Ujú. ¿verdad? Eh, y ella hizo una experiencia de ayahuasca. En la Ajá. experiencia de ayahuasca, ella conectó con que cuando ella nació, su mamá la rechazó. O sea, ella vio cuando ella era bebé, su mamá le dijo, quítame a esa niña de ahí. Y que ella fue amamantada y todo. Ella vio todo esto en una experiencia de ayahuasca por otra mujer que estaba ahí, que había dado luz Y también. se ofreció a amamantarlo. Ahora, algo que ella no, que ella conectó, o sea, que ella me dijo, yo tuve ese trauma, pero ella no conectó con algo, fue lo siguiente, que yo me puse a analizar. Yo dije, ok, ¿cuántos años tenía tu mamá cuando tú naciste? 14 años. Una bebé.
ni señales de depresión postparto. ¿Y cómo se llama la que anterior de la postparto, de la la que da antes? Antes de la depresión postparto, generalmente te da baby blues, así se le llama, que Ajá. cuando tú das luz ahí, tú estás como que en este Y proceso hay una de depresión antes, cuando que cuando tú yo te conozco una embarazada persona. también te da otra, sí, no me acuerdo cómo se llama, Se llama pero pre. algo, sí. Ujú. El punto es que yo digo, ella seguramente tenía eso, Claro, 100%. porque es una niña dando Esa es luz a la una niña. principal, esa es una de las principales, cuando te hacen el checklist de si tú tienes depresión postparto, rechazas a tu hijo, eso está ahí en la lista Claro, de las entonces, cosas que te pasan. claro, entonces yo digo, eso fue lo que le pasó. Ujú. ¿Y qué pasó después? ¿Verdad? Que esa misma persona que rechazó a esa niña trabajó como una burra para darle, Sostenerla. sostener a su hija y además la ayudó en la crianza de los hijos de ella. O sea, se convirtió en la mamá de sus hijos. Imagínate. Que yo digo, bueno, ahí tiene que haber culpa también de Por parte supuesto. de esa señora, ¿entiendes? Claro, porque ella tiene que tener eso bien fresco en su mente. Claro, porque ella se acuerda, ¿entiendes? Entonces, pero el tú entender, porque es muy fácil de decir, no me quiso cuando nací, Ujú, a decir, ¿por qué no me quiso cuando ujú. yo nací? ¿Qué Déjame ponerme en su condiciones? lugar. El marido de esta señora tenía 40 años y ella 14. Imagínate. O sea, ahí puede haber un sinnúmero Ujú, y el marido la dejaba sola en la casa. Ella fue, yo me río porque, pero son cosas intensas. O sea, ella salió caminando porque ella rompió fuente, una niña de 14 años, y porque el marido no estaba ahí, estaba de viaje porque él viajaba trabajando en el interior del país. ujú. Claro, Y ella salió descalza. okey. Había una revolución en nuestro país cuando se pasó. Ajá. Y un camión lleno de guardias la vio y la dejó en un hospital. Déjame tú una bola, como le Ajá, decimos, porque ella un estaba. aventón Entonces tú te pones a pensar, una niña con de 14 años viviendo eso. dolores de parto, nótese, que Claro. son Entonces, los dolores más fuertes que le pueden dar a un ser humano. claro. Entonces, es muy fuerte. Entonces tú te pones a pensar, yo desde el dolor, desde mi trauma, digo, no me quiso, y por eso es que yo estoy sintiendo todos Hija de estos su madre, problemas. buscadora, que tin tun, tin ton, y Y tú dices, pero, vienes y te victimiza, mi amor, que ya lo hemos hablado aquí, que está en el victimiza, claro. episodio en el otro episodio, el anterior, usted viene y se victimiza, ¿verdad? Y si tú te pones a analizar, ¿por qué te crió ella a los hijos? Claro, Es porque tú repetiste eso que lo pasó. mismo, claro, porque si tú no ibas a repetir ese patrón, tú no ibas a Y- permitir que nadie más te criara a tus eh, hijos, más que Exacto. tú. Entonces ahí está la repetición. Y Exactamente. eso, señora, eso es una historia de la vida real. Claro, es que la gente a veces entiende como que el trauma se va a repetir tal cual, pero a veces no se hereda el trauma como tal, como el evento, Claro, sino no es como el un evento, sino. patrón. Exacto. Entonces, tú, por ejemplo, tienes una madre controladora, tienes una hija sumisa, porque no tiene de otra, y una nieta rebelde. Que no hay O quien le. sea, que no hay quien le pele ese mango. ¿Por qué? Porque todo eso que tú no hiciste, tú como hija complaciente, una mamá que te controlaba hasta el final, tú, hija súper Ujú, complaciente, ujú. lo que tú digas, no tengo voz, no hablo, mi amor, tu hija va a salir. La Todo revolucionaria, ella va va, a ser esa esa, voz que no tuviste. exactamente. Entonces, claro, esa vino a romper ese patrón de que yo sí que no me voy a callar. Yo sí que no voy a ser como tú. Y puede que esa niña tenga una hija que sea otra vez controladora Exacto. como la abuela. Ujú, exacto, manipuladora, etcétera. Claro. O sumisa como Como la mamá. la mamá. Exactamente. Hasta que se resuelva ese tema. Claro. Entonces, son tantas las cosas, o sea, relaciones tóxicas, y lo hablamos también en el episodio anterior, miedo, autosabotaje, culpa, la culpa se hereda muchísimo, que Ujú, tú ujú, acabas de mencionar esa historia, ujú, hay una culpa ahí. O sea, ujú. hay una culpa de la abuela, crió a sus nietos, pero esos nietos va a heredar, o sea, esa hija posiblemente le va a pasar esa culpa, porque ella va a tener culpa en algún momento de no haber criado a sus hijos.
y habérselo dejado a su mamá. En algún Sí, momento esa culpa claro, va a claro, surgir. claro. Entonces, son patrones que si usted se pone a analizar en su propia familia, hágase pequeño ejercicio, si usted cree que puede, ¿verdad? De analizar esos patrones, de cómo soy yo y por qué seré así, y como mi mamá, porque yo soy tan diferente a mi mamá o porque soy idéntica a mi mamá. Eh, ¿Qué pasó en esa familia? Que esa historia no se sabe completa. Y hay tantas variaciones que podemos, o sea, podemos pasar una noche entera hablando de eso. Ujú, Por ejemplo, personas que tenían mucho pérdidas de embarazo ujú, y terminan quedando embarazadas. Lo que llaman mucho niños arcoíris, rainbow ujú, babies. Pero ese embarazo que sí tuvo término, ujú. la mamá se la pasó constantemente con ese miedo de que iba a perder a ese niño o a Sí, esa niña. Y ese miedo, el niño nace con eso. 100%. Y sufre de ansiedad, y sufre de un miedo a la muerte, Y qué y bueno que sufre. mencionas eso, porque esa es otra. En esos tiempos, todavía es algo que pasa mucho, los padres no le dicen a los hijos las pérdidas que han tenido. O si a veces tenían hermanos y se morían y no se lo contaban. Tampoco, o sea, tú no sabes que tú no eres el hermano número 2, que tú eres el 4. Exacto, ¿Qué? exacto. Eso se daba Ese número que muchísimo. es usted en esa familia, ese es su Tiene un número. significado, claro. Esos niños que murieron o que no llegaron a nacer son parte de la familia y tienen un Lugar. significado y tienen un lugar que hay que darle en la familia. Entonces, todas esas son cosas que van a influir en su vida. Tarde o temprano, usted quizá ya lo está viviendo, pero eso de que no se mencionan las pérdidas, por ejemplo, eso Y es algo ¿tú te súper acuerdas que yo común. hice un fasting largo y yo te dije, porque yo soy el segundo de mi mamá, pero en Ujú, realidad no, yo soy el tercero. ujú. Pero mi mamá nunca lo ocultó. Mi mamá siempre dijo, no, yo tuve preeclampsia y ni no puedo nacer, tuvieron que intervenirme, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo como ahora que yo hice un fasting larguísimo y yo Mm, conecté sí, con eso. Y yo te sí, dije, yo creo que yo era ese niño. y ¿Te volviste. acuerdas que yo te dije? Y Ajá, volví. ajá. Mira qué fuerte. Y yo energéticamente, por eso yo amo los fasting largos, porque yo he conectado con traumas. Y si tú me preguntas cómo tú conectaste con eso, de la nada, yo sí, porque es algo que siempre se ha sabido, y yo, por alguna razón, como que yo sentí como Porque esa energía, necesitaba sanar eso. sanar eso. Ujú, Y porque venimos al mismo sitio. exacto, ¿Entiendes? Hay un vínculo con mi hermana, por ejemplo, que yo tengo, y mi hermana también tiene un vínculo con con ese ese hermano. hermano que Ujú. no pudo nacer. Es Claro, porque parte de nuestro energéticamente está. árbol genealógico. Su energía su energía está, o sea, hubo una energía que se manejó Claro, cuando ese niño o niña iba a nacer. exacto. Hubo una ilusión, hubo una alegría, hubo después una tristeza profunda, Una planificación. hubo una planificación, hubo un duelo. O sea, todo eso influye energéticamente, obviamente, en los otros hijos. Y vamos a hacer un disclaimer, porque no estamos, porque hay que tener cuidado. O sea, hay Ujú, gente que decide terminar un embarazo, ¿verdad? Y ujú. después tienen hijos después de eso. Aquí no estamos buscando a nadie, No, nada que ver. simplemente, pero simplemente es decirle a esa persona, porque mucha gente tiene culpa, a veces Ujú, por inmadurez, a veces ujú. por ignorancia, Situaciones que le tocan, situaciones que lo tocaron, pero simplemente a veces tú lo guardas como un secreto y no deberías, no deberías. No, yo creo que porque, deberías hacer parte de tus hijos incluso. claro, si tú tuviste la decisión, ya sea o sea, nadie es quien para juzgarte a ti, esa fue tu decisión, Exacto. pero esa energía, como tú dijiste, forma parte importante hasta del vínculo que tú tienes con tu hijo que sí nació. Exacto, totalmente. O sea, es parte de tu árbol genealógico, es parte de tu historia, Ujú. que si tú no la cuentas, hay un trauma también ahí. O Claro, sea, tu hijo que sí o tu hija que sí nació compartió ese vientre con esa persona. claro que sí. Inclusive,
Esto está demostrado. O sea, en ti hay células de tus hijos Claro, y que en nunca ellos abandonan tu cuerpo, él nunca se van de mí. y O en ellos sea, también. exactamente. O sea, Se se mantienen mantienen ahí de por vida hasta el día que te mueras. hasta el día que te mueras. O sea, Y células mías, si yo tuviera una niña, ya en los óvulos de esa niña hubiera células cl mías. claro. Entonces, hay una conexión, Hay una conexión, sí, ¿entiendes? Entonces, o sea, en ti hay células de ese ser que no nació, claro que sí. No, y como tú que eso dices, es energía energéticamente eso, que no nace. como tú dices, haya sido una decisión realmente siempre por voluntad, entendemos, aunque no ¿Entendemos? siempre hay gente que lo tiene que hacer o la obligan a hacerlo, O eso es lo una claro. triste realidad. Y obligar puede ser manipulación emocional. Vamos a ver, Exactamente, de tú claro. tienes que hacerlo porque esto o lo otro, Ujú. miles de razones, Cualquiera de las razones. pero definitivamente ese bebé o esa bebé tiene un lugar en tu historia que merece ser contada. Y a menos que obviamente y entendemos que hay situaciones en las que ese bebé llegó de una manera muy traumática, cuando viene, por ejemplo, de un abuso. Pero hasta de esa forma, yo creo que el deber tuyo como persona es sanar eso y Darle lugar darle a su a esa lugar energía, darle su exactamente, lugar de que existió, perdonarte claro. y perdonar la situación en general y darle su lugar. O sea, yo tuve una pérdida, por ejemplo, de Nico y para mí Nico volvió. Yo estoy segura. Yo tengo una persona que dice lo mismo, sí, que tuvo una O pérdida sea, y siente que ese es la misma. es exactamente, exactamente. Entonces, es importante que nosotros, de alguna manera, y no es que ahora, como tú dices, un poco un disclaimer, nos vamos a sentar a irnos al pasado para volvernos luego cuando ya el No, exacto, presente no. es too much, ¿ok? Entendemos. Yo estaba oyendo una, Ujú. una muchacha que dijo hoy, de verdad, si es Jesús que va a venir, si es una nave nodriza, si es un meteorito, que venga ya, porque ya yo siento como que ya yo no quiero estar aquí, mi amor. O sea, no es que quiero, ella lo dijo así mismo, yo no quiero desvivirme, pero ya estoy como que de verdad, tú me vienes a hablar de que salió una película nueva, I don't care. Tú me vienes a hablar de que no me interesa nada de eso, es como que ya yo estoy hasta aquí de estar en esta realidad. Y tengo una cosa, es lo que es muy importante que dice no volver al pasado, simplemente es mirar a tu presente. Exacto. Es como, imagínate cuando tú arreglas tu mueble donde tú tienes la ropa, es como organizar, Ujú. es como, este poloche está muy viejo, yo lo voy a poner de último y lo voy a esconder. Lo de usar para limpiar. Claro, no, es simplemente tú organizar tu historia y cómo se te está presentando tu vida en el presente. O ya tengo demasiado teacher viejo para limpiar. Claro, o sea, Vamos a sacarlo tú todos. decir, No me sirve ya. cómo están mis hijos? Ujú, ¿Qué situaciones están viviendo mis hijos? ¿Puede algo que viene de mis ancestros que se está repitiendo, que yo he visto antes, que me parece familiar? ujú. Y no tratar de resolverlo, es decir, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo, qué secretos yo tengo escondidos que tengo que sacar a flote, que Sí, tengo que sacar a la superficie para yo mover esa energía en mi familia, en lo que estoy viviendo, para que la energía fluya y sí, las cosas hay ese muchas maneras de mover análisis, energía, nosotros trabajamos con eso y eso claro. sí funciona. Sí, incluso, y como tú dices, es hasta un tema de, ¿por qué a mí no se me quita esta ansiedad? Ujú. ¿Por qué yo tengo tanta ansiedad? Yo tengo un buen trabajo, mis hijos están sanos, yo tengo una buena pareja, yo económicamente estoy estable, tengo temas como los tenemos todos que no es para yo vivir con esta ansiedad que yo vivo. ¿De dónde vendrá eso? O porque yo siempre estoy de mal humor, o porque siempre soy complaciente, o porque siempre le estoy gritando a mis hijos, o ¿Por porque qué tal siempre cosa me detona? exacto. O sea, cosas que tú en lo Porque a veces uno normal una vez debes quiere conectarlo preguntarte. como lo hablamos en el episodio anterior de sanar a mamá y papá. A veces no es mamá y papá, a veces son los abuelos. Ujú, exacto.
Y ni lo y sabes. tú ni sabes. Ujú, Porque hay personas que ni se toman la delicadeza de preguntarle a sus padres, sí, ¿cómo fue tu relación con mi abuela o con mi abuelo? ¿Cómo ujú. fue su relación? ¿Cómo te trataron? Sí, sí, muchas veces que ¿Te uno ni reprimieron? conoció a esos abuelos. O sea, ¿te dieron cariño? No lo conocían, pero ni siquiera se interesan por saber, porque están muy conectados con el dolor que tú me ocasionaste a mí, o lo que me diste o lo que no me diste. Sí, Y yo digo, y mira que es muy fuerte. Yo hice una cena, uno hizo una comida honrando a mi abuelo, porque hay miles de parte de mi papá. O sea, hay tanto familiar. O sea, yo tengo familia que no quiere saber de mí, porque hay unas tierras y una discusión y un dinero exacto, el tema que más y lo problema que trae, el yo tuve un dinero. momento que dije, pero ven acá, nosotros tenemos estas tierras por una persona que no conocimos, Ujú, que ya se haya sido, las trabajó como, no importa cómo la adquirió, pero eran de él, ujú, ¿verdad? Y nadie se ha tomado un momento de pensar, pero vamos a honrar a esa gente, sí, porque vamos vamos a a darle recibir un las dinero, gracias claro, energéticamente. vamos a recibir un dinero. Y estamos peleando por Sí, un dinero, por alguien que tú no siquiera conociste, por una tierra que tú mm, nunca trabajaste. que tú no trabajaste ni media hora por ella, mamá. Claro. Y hay gente que Y no, sabes, es me tu tierra, mi amor, pertenece. es mía. Me me pertenece y hasta Y se tengo ponen enemigos, mi y amor, se de la nada. pelean, hasta tengo hermanos que me hablan como que: "No, No, o sea, tú estás allá mi en amor, la tierra, mi amor. Como tú que le ya diste tú pico montaste a una esa casa tierra". allá en la tierra de ellos, sin preguntarle. Ya tú estás construyendo allá una casa. Eso que te digo, y tú dices: "¿Cómo es que tú tienes tanta exigencia por algo que no te costó nada?". No te costó nada. Cero. No, y como tú con la gente que sí tan viva, tú tienes este tipo de relación por unas tierras, como tú dices, que no te las ganaste, mi amor. Te Claro, tocaron, o sea, gracias a Dios, que te tocó y esa chiripa. yo hice una comida por ese conocimiento que tengo del programa, del libro que he leído. Dije: "Yo voy a honrar a mi abuelo y darle las gracias por mi existencia", ni siquiera por las tierras, Ujú, porque porque yo estoy exacto. aquí, ya sea por sus virtudes y defectos, yo Pero estamos existo aquí con gracias a su lo que él ADN, decidió hacer. claro. ¿Con quién decidió juntarse, mi amor? Y tengo momentos maravillosos, y tengo unos hijos maravillosos, y estoy muy agradecido con la vida que tengo salud, y existo porque él decidió que yo iba a existir. ¿Ya? Y esa comida fue bellísima, lo que Sí, tú me has contado, o sea, sí. Entonces, ese sí, es el trabajo, y podemos hablar de muchísimas cosas que se puede hacer. ujú. ¿Tú quieres hablar de cómo podemos trabajar esas? Bueno, Yo creo que hay lo primero es, vamos a analizar nuestras vidas, dónde están los ujú. secretos, cómo podemos investigar, y ahora dale para allá, amiga, cuente cómo se puede. Sí, el tema primero, como tú dices, es nosotros sentarnos y analizar, primero analizar a nosotros mismos, porque hay que bajar un poco ese ego y no comenzar, porque mi abuelo, no, 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 comience por usted. Ujú, Como tú dices, camina por tu casa quiere decir usted mismo, haga ese trabajo de introspección y analice, ¿por qué mis hijos tienen niveles de cortisol elevado? Posiblemente están heredando ese estrés crónico que yo tengo que no sé de dónde viene. ujú. Entonces, a partir de ahí tú comienzas a hacer una investigación, si es posible, obviamente, porque a Si veces lo no es causé posible, yo, si yo he hecho todo, yo tengo una amiga que dice, pero es que yo hice todo correcto, yo no, puede ser de atrás. puede ser de atrás. Em, Hay muchas cosas que se usan actualmente, hay gente que terapia es una de ellas, ir a Ujú, terapias, y ujú, hablar de esos temas, porque muchas veces el terapeuta te pone a hacer unos ejercicios específicos que te llevan a situaciones que tú no te acordabas. Y a través de eso es posible tú sanar y luego lo hablarlo. he hecho. Ujú, Por ejemplo, no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero como tú dices, situaciones de cosas que tú te acuerdas en una terapia o en una hipnosis y después tú vas y le preguntas a esa mamá, esto fue así. Y la mamá te dice, sí, fue así. Y eso abrió una conversación que llevó a una sanación. ujú, ujú, Por ejemplo, qué bonito hubiese sido, no sé si pasó en ese caso que comentaste, de tocar a la muchacha bien ayahuasca, ir donde su mamá y decirle, mira, yo vi esto fue así. no, no pasó. Eh, en verdad,
Yo Cuéntame cómo te literalmente sentiste que le hubiese preguntado. exactamente. Mira, yo entiendo que tú eras una niña cuando me tuviste a mí. Sí, Hubiese bueno, sanado empezó en así, ella porque ahorita la mamá hubiese no, eso no pasó así. ¿De qué tú me exactamente, o estás hablando? sea, yo entiendo que tú eres una niña. Ahora yo veo a mis hijos de esa edad, son niños. Te comprendo, te entiendo, te acepto lo que Te pasó, sea sí o perdono, no, te perdono o sea, y me perdono, ujú. por eso. Que ella no te haya dicho una palabra en su expresión corporal, tú hubieses sabido si Sí, era era verdad o verdad, no. no. Claro. O sea, y por su actitud incluso después de eso, porque posiblemente eso le causaba a ella tanto dolor Y que lo culpa. iba a negar. Y que tú sabes, dentro de su mismo trauma iba a decirte, pero mira cómo trato a tus hijos, o no sé. Pero el tema es desde el amor, porque ahí vamos, no desde Es el el rencor, reclamo, el el rencor, el la porque tú rabia. hiciste o no hiciste. Es desde el amor ver cómo tú puedes solucionar eso que en este momento tú estás viendo que no viene de ti o de tus situaciones. Otra herramienta muy válida y muy hermosa, yo no la he hecho, tú estás en ese proceso que después nos contarás, Ujú. son las constelaciones familiares. Es algo que no es energético y místico como mucha gente cree. Uno tiene una certificación, la gente tiene una certificación para hacer eso y te llevan a ese proceso. Identificar, Es como una, yo creo que es como una terapia con dramatización. ujú, Ujú, exacto. Esta persona tiene la preparación de acuerdo a esas preguntas que te hace, de cómo tú ubicas esa persona en la familia, de identificar patrones y situaciones que tú de por sí tú no la vas a ver. O sea, esta ujú, persona te abre como puertas a nivel cerebral de cosas que te dice, ¿dónde tú pones a tu mamá? Hay gente que lo hace con muñequitos, con figuras, ujú. hay consteladores que lo hacen con personas de verdad, y cada persona esta tiene como una función dentro de la constelación y el constelador sabe, depende del lugar en el que esa persona se pone, Ujú. etcétera, cómo es que funciona tu constelación familiar. Entonces, mucha gente, obviamente, es importante buscar un constelador que sepa lo que está haciendo, porque no todo el mundo, obviamente, tiene la misma preparación, pero sí, definitivamente, muchas personas han logrado sanar muchos temas con constelaciones familiares. Em, lo más importante de todo esto, entiendo yo, una de las cosas más importantes es que estos temas que nosotros tratamos aquí, no lo hacemos y lo mencionamos en los episodios anteriores para que usted recrimine, para que usted como un cerdo en el lodo se revuelva en el dolor no, o sea, el fin de estos temas, como entendemos nosotros que es el fin de la vida, ¿a qué usted vino? Usted vino a aprender A sanar. y usted vino a sanar. Usted vino posiblemente a repetir o a vivir unos procesos en esta vida que usted eligió, porque en nuestra creencia usted vino y eligió este cuerpo, esta familia, estos padres, esos traumas. Todo lo que a usted le pasó, usted lo eligió desde que usted se paró allá frente a la pantalla en la vida anterior a la que nosotros decimos. Ay, mira, a mí se me olvidó aprender a tener una mamá controladora. Mándame allí a esa familia con esa Claro. mamá y Y para allá vas. y qué poderoso eso que tú dices, porque lo escuché en un podcast y dije: "Guau, es verdad". Y dice: "Si tú quieres tener una respuesta de a qué viniste a vivir aquí, a aprender aquí en esta escuela, Ujú. observa a tu familia". Ahí están todos los Bueno, maestros que tú necesitas. exacto. Tú elegiste, Ujú. tu círculo familiar es donde están esos maestros. Exactamente, ahí O sea, están todos. tú elegiste a tu papá para aprender algo, lo que tu papá hizo, dejó de hacer, tú lo viviste con él, porque tú tienes que aprender una lección de ahí. Tu mamá, tus hermanos y todo lo que sea un familiar cercano. Empieza ahí. Y lo que decimos nosotros, lo que creemos en eso, es que no solamente tú los elegiste, es que ustedes se eligieron desde antes de venir. Exacto. Hay un O sea, acuerdo. es que ustedes vinieron en grupo
esas almas y dijeron: "Tú vas a ser mi papá y tú vas a ser así, 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 yo voy a ser tu hijo y voy a ser así, así, yo te voy a enseñar tal cosa, si tú quieres aprenderla", y literalmente vienen en grupo a aprender una cosa uno Aprender. de otro, Claro, aunque tu alma no va a recordar eso, porque imagínate que tú llegaras aquí con lo que tú sabes de la vida anterior, es mucho. La mucho. vida Yo creo anterior y que esta, no. en realidad es como vamos a quitar todo, todo ese sinnúmero de cosas que no nos dejan ver. Ujú, Como la respuesta es en lo simple. exactamente. Es como remueve la ansiedad y decide ¿de dónde viene la ansiedad? ¿Por qué? Ujú. El dolor, la rabia, ¿por qué todo esto? Las Ajá, reacciones, las reacciones, déjame tener ese sentido común y analizar. Porque de una vez, imagínate, creo que yo te digo, tú piensas, mis hijos están actuando de esta forma, yo soy culpable. sí. Tú y yo somos expertos en Bueno, eso. gracias. Y decir, ¿qué hice? O eso fue porque yo hice tal cosa. Ujú, Y tal vez no. tal vez no. ¿O por qué tú hiciste eso? Ujú. ¿De dónde viene eso? Sí, es una cosa a veces como tú lo analizas, y me imagino que nos ha pasado a todos. O sea, yo veo, por ejemplo, a mi hijo mayor y digo, tiene cosas de mi papá que tú dices, ¿qué? ¿De Ujú, dónde sacó eso? Mi hermana siempre hablaba de una historia de un compañero de ella de trabajo que agarraba el cigarrillo, fumaba, y agarraba el cigarrillo de una forma muy extraña que nadie agarra el cigarro. O sea, en vez de agarrarlo así, como generalmente la gente ujú, lo agarra, él lo agarraba con estos 2 dedos, ujú, así, como así, o una forma rara. ujú, Y ella un día le preguntó como que: "¿Por qué tú agarras el cigarrillo así?". Y yo no tengo idea, pero desde que yo empecé a fumar, yo fumo así. Pues, una vez su mamá lo vio a él fumando y lloró, empezó a llorar. Y le dice: "¿Por qué tú agarras ese cigarro así?". Y él le dice: "Yo no sé, pero desde que yo empecé a fumar, yo agarro el cigarro así". Dijo: "Mi papá fumaba así". Y él no conoció nunca a su abuelo. Entonces, así como se repiten esos patrones a veces de ademanes, ujú. etcétera, que tú dices: "Ese muchacho camina igualito a su abuelo", o también se repiten Que yo lo actitudes, estoy también se viviendo, repiten yo lo cosas. estoy viviendo, o sea, Ah, es mi hijo cierto. tiene una conexión con su abuelo que yo me quedo en shock, o sea, Ujú, más que con su papá, ujú. en Así que a veces se gustos vuelan de como una generación. en gustos de comida, en gustos de música, en gustos de intereses, en gusto, o sea, por un ejemplo, nunca se me va a olvidar que Greg me dijo a mí, mi papá le encanta el número pi, el pi. Ujú. Él tiene teacher, él tiene libros y Gracias. Matías está obsesionado con el pi. Él Imagínate. se está aprendiendo los 300 dígitos del pi, o sea, son millones, o sea, es como infinito, y él se Sí, sabe ya porque 300 cuando 3.14, ajá, etcétera. etcétera. Él empezó con 50, después con 70, 100, ahora hay una canción, y él me hace ponerle y yo me quedo, su abuelo nunca le Dime de habló este de eso, muchacho, ¿no viven ni en la misma ciudad? y su abuelo Nótese. nunca le habló de eso. Su abuelo le habló, porque cuando fuimos él le habló de eso. Y Sí, ahora pero no que ese no es que por su forma de ser, yo sé que no es que le ha inculcado, tiene que exacto, no. para nada. Si ellos son los 2 son como El muy papá o muy Greg es abiertos, matemático muy y Matías es matemático. matemático full. Es que Le sí, es que encanta. hasta físicamente. Claro, y tú te quedas como la genética es una cosa impresionante. O Impresionante, sí. Yo creo sea, Matías que se obsesionó con los Beatles cuando tenía 3 años, 2 años, y ese es el grupo preferido de él. Y en mi casa imagínate. yo, Greg, tú te quedas como que Dime, niño. Sí, que si el abuelo tuviera muerto, tú dices, bueno, claro, exacto, es algo que yo estoy viendo como reencarnó. Ujú, exacto. Tú ujú. dices: "Ah, eso es la reencarnación". No, es simplemente una memoria Genética. genética. Ujú. Sí, yo creo que definitivamente hay cosas que sabemos y, de hecho, la epigenética es eso. La epigenética habla de que no es solo tu ADN como tal, la sangre, sino que el entorno también puede marcar tu Claro, ADN.
Y eso Ujú, es la epigenética, o sea, que es una ujú. cantidad de De cosas cosas. que no es solamente lo que tú llevas en tu sangre. Yo creo que definitivamente lo que nosotros heredamos viene de eso. O sea, viene de emociones que cargaron nuestros ancestros y se grabaron en su ADN y vienen en el de nosotros. Situaciones, cosas que Claro. vieron, cosas que probaron, cosas que no le gustaron. O sea, como tú dices, este muchacho no le gusta tal cosa y al abuelo tampoco. Él nunca la ha probado, pero no le gusta. Sí, inclusive, o sea, yo creo que antes hasta se descubría que uno que no se sabía que era hijo, es hijo por simplemente ni siquiera cómo se veía, sino de manerismos que tenía y Ujú. cosas que hacía que tú decías, pero es que es exactamente eso. Sí, como te digo, lo del cigarro, Sí, del muchacho. O sea, ¿de dónde? O sea, yo veo, por ejemplo, yo veía a mis hijos durmiendo, yo decía, pero es que duermen igualito que su papá. No lo han visto durmiendo, son bebés, no lo están imitando. claro, O una mueca, o se pone la mano aquí, y tú dices, ¿qué? O sea, son sí, cosas que son increíbles, pero que debemos usar a nuestro favor, claro, para porque no nuestro somos los bienestar. privilegiados que vinimos a romper ese ciclo. Sí, aunque a veces, mi amor, queremos ser como la mujer y de suscribirnos. Usted debe de Sí, suscribirse al podcast. Pero hay veces que tú quieres, tú dices: "Yo sé claro, porque como es dicen los mucho, cristianos, y es yo mucho, por eso sé hablamos. que soy tu guerrero favorito, Señor". Sí, y te digo una cosa, sabemos que es mucho, sabemos que es demasiado. Por eso el podcast tenemos tantos temas de que hemos hablado de diferentes temas. Lo primero es como sentido común, vivir el presente, tomarse Ujú. un momento para estar y y ser muy bondadoso con nosotros mismos, Sí, muy con los importante. demás, tener empatía, eh, Empatía y simpatía, y tratar de ambos. pasar esta escuela de la mejor manera posible, Sí, aceptando, sí, aceptando sí, y aceptando. entendiendo. Sí, definitivamente. Yo creo que, es importante. Mucha gente hace lo que hace por sus hijos, o sea, hace un trabajo, y nosotros, de hecho, agradecemos que nuestros hijos nos han traído. O sea, en primer lugar, nos trajeron hasta aquí, pero el trabajo tiene que ser por ti mismo también, o sea, por la vida que te mereces, Claro, exacto, em, porque mereces vivir desde la plenitud, no solamente por exacto, tus hijos, sino porque tú te mereces vivir desde la plenitud, claro. tú primero. Claro. O sea, que nosotros Pero esperamos nada, que vean el show en Netflix, traten de leer el sí. libro El y libro es evalúen, súper bueno, súper, súper sí, y bueno. pregúntenle a ChatGPT lo que es una constelación familiar y cómo, Sí. Y claro, y todo posiblemente eso. Charlie le diga: "¿Quieres que te conecte con algunos terapeutas en tu área para que vayas y ha". Pero nada, aquí de nuevo les agradecemos, los queremos. Por Suscríbanse, favor, suscríbanse, denle a la campanita, síganos, quiéranos, digan ódienos. hello, algo, digan lo que sea, Balance, balance, hasta un queremos boche, mi balance. amor. Los haters, siempre le decimos a los haters que, aunque sea, díganme algo de los lentes, del moño, no sé, algo. Pero nada, de verdad, fue un placer y hasta la próxima. Bye. Bye.